Buenos días, jóvenes de quinto semestre. Esta es su clase de historia de nuestro tiempo. La clase pasada hablábamos acerca del intermedio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo se habían repartido territorios, inclusive países habían desaparecido y habían creado nuevos países, los cuales traían problemas tanto de limítrofes como en cuanto a la lingüística, lo que va a traer convulsiones, levantamientos armados y en fin, la paz total no había llegado. Hoy vamos a hablar del nacimiento de la URSS y del fascismo en un inicio. En marzo de 1917 se tuvo lugar a una sublevación de los bolcheviques y esta sublevación derrumbó el régimen zarista y va a instalar un gobierno provisional. Junto a este existieron los soviets, así se hacían llamar. ¿Quiénes eran los soviets? Bueno, como este gobierno todavía no estaba conformado en Rusia, la reciente, simplemente nombraron a representantes en las principales fábricas o en los grupos militares a alguien que los representara. A ellos se les llamaba soviets. Eran como el enlace con el gobierno provisional. Finalmente ellos solamente tenían injerencia de manera local, nunca se iban a extender hasta ahora de manera nacional. Recuerden que el territorio ruso es enorme, enorme. Estos soviets poco a poco van a ir teniendo más poder y entonces va a haber un grupo llamado bolchevique, los cuales estaban dirigidos por tres personajes principales. Era Lenin, era Trotsky y era el señor Joseph Stalin. Estos tres líderes son los que van a llevar al cambio ideológico, económico, social y sobre todo político de la Unión Soviética. El gobierno provisional, por más esfuerzos que hizo, no pudo cumplir con lo que había ofrecido para la sublevación y derrocamiento de del régimen zarista. Entre estos habían ofrecido el reparto de la tierra y obviamente ponerle fin a la guerra. Sí, a la guerra civil que tenían ellos entre los bolcheviques y los soviets o los zaristas. Entonces, en noviembre de ese mismo año, 1917, los obreros, así como soldados y algunos marineros que estaban en la ciudad de Petrogrado, bajo la dirección de los soviets, van a levantarse en armas y van a instalar un nuevo gobierno o un nuevo congreso, el cual va a quedar bajo el control absoluto de los bolcheviques. Este congreso va a acordar tres decretos, principalmente. Va a proclamar la institución del poder soviético, es decir, va a constituirse un nuevo gobierno, ya no es provisional. Obviamente este gobierno va a estar dirigido por Lenin. También van a encabezar y a exigir la paz inmediata y sin ninguna indemnización para ninguna de las partes dañadas. Y por último, lo más importante, se va a declarar propiedad nacional a las tierras. Es decir, se termina la propiedad privada. Todo es de la sociedad, todo es de todos. Con esto prácticamente inician este nuevo movimiento llamado socialismo. En 1924 se reconoce este nuevo régimen socialista por la mayoría de las potencias europeas principalmente. Mientras esto sucedía en la URSS, obviamente van a comenzar a haber grandes cambios. Entre ellos, bueno, la nacionalización de los puntos centrales de la economía, como son fábricas,
bancos, comercios y todo tipo de comunicaciones. Todo va a quedar bajo el control de los bolcheviques y de un gobierno central, el cual estaba dirigido, nuevamente insisto, por Lenin. Entonces, el socialismo prácticamente se apropia de todos los bienes de producción. No sé si los recuerden, pero era la tierra, es el trabajo y son tierra, trabajo y capital. Es decir, los trabajos, no importa que fuera un campesino, un obrero o un minero, todos van a ser empleados del gobierno. Y el gobierno es el que va a administrar precisamente todo el capital y va a ser propietario o administrador de todas las tierras y de todo lo que existía en la URSS. Fue en el año 1928, ya bajo la dirección o la presidencia de Stalin, porque Lenin ya había muerto en 1924, cuando comenzó lo que se conoce como los planes quinquenales. Esto era revisión cada 5 años, que estaba funcionando y que no estaba funcionando en nuestro nuevo sistema económico social, y cada 5 años se renovaba obviamente este sistema. Con esto obviamente algunos países, sobre todo europeos, van a ver pues la posibilidad de comenzar a cambiar sus sistemas capitalistas hacia el socialismo. Y ante ello va a surgir una especie de contrarrevolución. Se va a llamar movimientos fascistas. Ya habíamos hablado acerca del fascismo. Estos movimientos, había varios movimientos obreros que, vuelvo a insistir, deseaban que se instalaran en sus países el socialismo. Entonces va a haber fuertes reacciones, sobre todo de la gente acomodada, la que tenía pues, los medios de producción, tenían miedo de perder sus privilegios, y entonces van a crear el fascismo. Y el fascismo obviamente va a rechazar por medio de la violencia toda discusión racional. Simple y sencillamente no voy a aceptar que haga sindicatos, grupos de trabajadores de ningún tipo, y voy a dispersarlos violentamente. No solamente voy a encarcelar a los líderes, sino inclusive usaré la fuerza bruta, no creo que sea de la policía, pero sí de los soldados, para dispersar cualquier circunstancia. La próxima clase vamos a hablar acerca del fascismo en Italia, del fascismo en Alemania, del fascismo en España y en Japón. No olviden sus apuntes, sus evidencias. Gracias por su atención. Cuídense.